Muy buenos días para todos y todas en este nuevo episodio de Matriz de Opinión, con el apoyo técnico de K Estudios y el apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Hoy tenemos una actividad muy interesante para pensar la realidad, el presente permanente y continuo de América Latina en función de su geopolítica. En ese sentido, hoy nos acompaña un invitado muy especial desde Argentina, Juan Pablo de María. Él es filósofo y magíster en Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, días. ¿Cómo te encuentras, Juan Pablo? Muy buenos días, barra tardes, Daniel. Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por la invitación a Matriz de Opinión. Los vengo siguiendo en las distintas entrevistas, programas que vienen haciendo y la verdad que es un gusto, un placer poder compartir aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por tu actividad en el canal. Le recuerdo a la gente que nos sigue que el objetivo de este podcast es pensar las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior. En ese sentido, quisiéramos nosotros desde América Latina pensar cómo ha sido el pasado y el presente de la región. En ese sentido, Juan Pablo, cuéntanos qué opinas de cómo podríamos pensar a la región en esa lógica. Sí, bueno, mira, Daniel, varias cuestiones, ¿no? Con respecto a la región de la que somos parte, de la que habitamos, y cómo se ubica en este presente con relación a su pasado. En ese sentido, yo creo que la región latinoamericana tiene como presente, digamos, gran parte de su pasado, y creo que eso la diferencia como región de otras regiones, en cuanto que una región que se viene pensando a sí misma con respecto a su pasado desde distintos lugares, desde lo más práctico a lo más teórico, hablando de lo más práctico, la política, la geopolítica, la economía política, y de lo más teórico, por supuesto, la filosofía, las ciencias humanas, sociales. Es una región que se viene identificando como tal, o que se piensa como tal, inclusive antes de pensarse nacionalmente, digo, las distintas naciones, estados-naciones que componen la región. Es una región que ya para fines del siglo XVIII, hablando muy precisamente de su pasado, se viene identificando como primero Sudamérica, luego Latinoamérica, y más allá de que son términos que provienen de la región europea, aún así tuvo un arraigo muy fuerte desde sus teóricos y hombres de acción. Por supuesto, pensando en el siglo XX, en Enrique Dussel, quien ya no está presente físicamente, pero bueno, sigue vigente en sus ideas, en sus textos, pasando por Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, José Martí, Simón Bolívar, José de San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Es una región en ese sentido que, como decía, se pensó primero como región, Sudamérica, Latinoamérica, y luego empezó a pensar en clave nacional, Estado nacional. Esto es la diferencia de otras regiones que primero se constituyeron como Estados-naciones, o se pensaron primero desde una clave de identidad nacional y luego en clave de identidad regional. En ese sentido, Latinoamérica me parece, desde mi punto de vista, es muy, ¿cómo decirlo?, sui generis en ese aspecto, comparada con otras regiones del mundo, que se pensó primero como región o Estado regional, para decirlo en otros términos, y luego como nación o naciones particulares que componen dicha región. En ese sentido, me parece también que la clave, digamos, en que hoy en día, y esto sí, relacionando el pasado con el presente, tenemos que reivindicar esto, no solo por las instituciones que han existido y que algunas aún permanecen, ¿no? Por ejemplo, pienso en la CELAC, que durante un tiempo gozó de una salud buena, por decirlo con ese adjetivo calificativo, que hoy en día ya no, pero por cómo está hoy en día la geopolítica regional, latinoamericana, ¿no? Vos hablabas de la importancia de la geopolítica en tu presentación, Daniel, y es muy importante destacar que en un pasado muy reciente teníamos distintos gobiernos nacionales, parte de la región latinoamericana caribeña, que estaban en una misma, digamos, consonancia, y se conformó esto que se llama CELAC, la Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño, en la cual las naciones, digamos, desde mi punto de vista, que son el faro de la región, y en esto tenemos que identificar 5, Daniel, de arriba, del norte hacia el sur, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, que han sido y siguen siendo en el pasado y en el presente, en este presente continuo, como vos bien decías, en tu alocución, son las 5 naciones que más han contribuido, digamos, desde distintas aristas a lograr una región, digamos, que hoy en día ya no es, como por ahí fue pensado por distintos pensadores, tanto locales, digo, de la región como extranjeros, como un mero furgón de cola
de la locomotora llamada Europa, o directamente fuera de la historia, como África. No, hoy en día yo creo que Latinoamérica, luego de los procesos de un pasado reciente, ¿no? de integración regional, con distintos gobiernos de signo nacional popular o también llamados progresistas centro-izquierda, lograron darle a la región una identidad en el mundo que antes no la tenía, por lo menos en un sentido práctico, fáctico, geopolítico, económico-político, pero que sí lo tenía en teoría, ¿me explico? Sí, en un sentido simbólico, conceptual, y que en los últimos años ya Latinoamérica no puede pasar desapercibida, teniendo en cuenta que tres grandes potencias ponen el ojo, es decir, ponen sus intereses permanentemente en la región. ¿Cuáles son estas tres potencias? Dicho con la mayor claridad y brevedad posible: Rusia, la Federación Rusa, China y Estados Unidos. Y eso, por supuesto, no solo por la riqueza cultural de la región, sino por la riqueza material, es decir, por los recursos materiales que tenemos, que no son solo pasados, sino presentes, que siguen estando y que tienen una importancia geopolítica y económica política, no solo a nivel intrarregional, sino extrarregional, es decir, en el escenario internacional. No nos olvidemos que esta región sigue siendo la más rica en recursos materiales y a la vez la más desigual socioeconómicamente hablando, ¿no? Bien, yo en la presentación hablaba de esta categoría del pasado permanente en relación a esa descripción que hacía Tulio Halperin-Donghi con el pacto neocolonial. Y es que nuestras naciones latinoamericanas logran romper la dependencia política, pero no romper la dependencia económica. Y en esa encrucijada se fueron dando diferentes modelos de desarrollo para, en este momento muy crucial de las relaciones internacionales y de la geopolítica, de vuelta a discutir cuestiones como los minerales críticos, recursos minerales, la reprimarización de la economía. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el lugar de América Latina en el sistema mundo internacional? Sí, excelente pregunta, Daniel, porque es algo que, bueno, en un mundo cada vez más internacionalizado o globalizado, como también se le llama, la importancia de Latinoamérica para mí fue y sigue siendo crucial, y más hoy en día que quizá en un pasado tanto reciente como remoto, porque no nos olvidemos que esto que vos estabas diciendo, los recursos que tiene, una región muy rica en recursos, donde se siguen descubriendo importantísimos recursos para la economía política del sistema mundo, desde el litio, por ejemplo, el triángulo del litio, que se encuentra parte de Chile, de Argentina y Bolivia, pero también no nos olvidemos de otras riquezas que tiene la región. No solo hablo de petróleo, gas, agua dulce, por ejemplo, lo que es acá en Argentina, los esteros liberal, la zona del litoral, a la mayor reserva de agua dulce del mundo, pero también no nos olvidemos los recursos denominados no convencionales, del petróleo, el gas, etcétera, que hacen a la región, digamos, una región muy pretendida o codiciada, digamos, por la grande potencia. La cuestión esta que mencionabas, neocolonial, por ejemplo, es algo que no ha perdido vigencia en su discusión. Si bien hoy en día, por ejemplo, desde la academia se habla mucho de teoría postcolonial, decolonial, yo creo que la cuestión neocolonial, que en el siglo XX tuvo su peso, por lo mencionaba el historiador Tulio Halperin-Donghi, pero también pensemos en un intelectual europeo como fue Jean-Paul Sartre, que habló con mucha contundencia crítica de la cuestión neocolonial, digamos, basado en la experiencia de la relación de Francia con sus colonias, Argelia, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que Latinoamérica ha sido, durante gran parte de su historia, el patio trasero el norte occidental del mundo, ¿no? Europa occidental y luego Estados Unidos. Así en el siglo XX esto ha sido clarísimo. ¿Cómo fue el rompecabezas geopolítico? Bueno, dictaduras cívico-militares, por supuesto, fomentada por Estados Unidos en su Guerra Fría contra la Unión Soviética, a ver, digamos, repartiéndose el mundo de entonces, un mundo bipolar. Pero también no nos olvidemos que cuando se cae el muro de Berlín en 1989 y lo que viene después, los 90, un mundo donde algunos califican de unipolar, donde Estados Unidos era la gran potencia durante prácticamente una década, no nos olvidemos que en ese contexto Latinoamérica, la región, padeció el neoliberalismo de otra forma, ¿no? Si antes era mediante golpes de Estado cívico-militares y sus consecuentes dictaduras cívico-militares, sanguinarias, genocidas, etc., en los años 90 fue mediante vía democrática, republicana, gobiernos que eran elegidos por el voto popular y que cuando llegaban incumplían sus promesas, eran entreguistas, neocoloniales. Yo coincido en eso, Daniel, perfectamente con el término de neocolonial, porque creo que viene el caso, digamos, en un sentido muy práctico para pensar la región hoy en día y cómo se encuentra, digamos, porque no nos olvidemos que actualmente la región
está, digamos, geopolíticamente hablando, en el orden internacional, con una, ¿cómo llamarlo? El término creo que mejor le va en este momento es disonancia, digamos, ¿no? Porque los 5 países, desde mi punto de vista, ejes de la región, que mencionaba anteriormente, no marchan todos, digamos, en una... A ver, ¿cómo decirlo? De los 5 hay 4 que van para un lado, pero bueno, en el caso de Argentina hoy en día no van en el mismo sentido. Es más, se ha desmarcado de la cuestión de la defensa de los intereses regionales, de la integración y la unidad regional, y ha hecho una alianza muy, muy, muy férrea con Estados Unidos, sin dejar de lado sus demás alianzas, por supuesto, pero acá en lo ideológico político ha sido muy claro, en ese gobierno argentino actual, y en ese sentido yo creo que el neocolonialismo tiene, digamos, sus rémoras o su forma de efectivizarse, digamos, con gobiernos del tipo que hoy en día preside la Argentina. Eso no quiere decir esto que, por supuesto, los demás países de la región no se encuentran en una especie de neocolonialidad o algo por el estilo. Lo que sí creo es que en este contexto, la situación de la región con todos sus países, no solo con sus potencias, con todos sus países, por supuesto, es una situación muy crítica porque en este momento, Daniel, el mundo, tal como lo conocemos, está cambiando, transformándose a cada vez mayor velocidad y mayor profundidad o profundización, lo que hace que la región quede ahí, digamos, de alguna manera atrapada o entrampada entre los intereses de las grandes potencias, y en ese sentido creo yo que más allá del repliegue retórico, discursivo del gobierno estadounidense, diciendo que, bueno, hay que volver a determinados orígenes y apuntar a la producción nacional y toda esta cantinela en contra de China, etc. Yo creo que en lo fáctico, en la política fáctica, Estados Unidos no ha dejado ni va a dejar de tener a Latinoamérica como una región, digamos, que le sigue sirviendo a sus intereses. En ese sentido, creo que la doctrina Monroe de 1823, que ya lleva 102 años 200 años de vigencia, sigue vigente. De hecho, creo que con Donald Trump esa doctrina tiene más fuerza hoy en día en la región de la que por ahí tuvo con administraciones anteriores. Pero justamente por esto que te digo, digamos, le conviene una región que no apunta a la unidad y la integración regional, que tenga en este momento ¿cómo decir? Una nación, entre comillas, díscola, como la Argentina, que patee el tablero o patee en contra, digamos, de demás países que por ahí intentan, de algún modo, ir por un mismo camino, pero a la vez no nos olvidemos también que no es solo Estados Unidos acá el actor que tiene intereses neocoloniales en la región. No olvidemos también que la puja ahí con China, yo creo que es muy importante destacarla, porque la región en este contexto también tiene que lidiar con este otro gigante. No nos olvidemos que el problema, creo, neocolonial sigue siendo, no es que las grandes potencias quieran hacer uso de nuestros recursos, sino cómo los gobiernos y estados nacionales se posicionan ante los intereses de las grandes potencias. Y en ese sentido, Latinoamérica, en este presente tan asiago en el que estamos, en pleno desorden mundial y, por supuesto, transformación de dicho desorden mundial, tiene el desafío de reconstituirse de la mejor manera posible para hacerle frente a las potencias, pero sobre todo, digo yo, en mi opinión, plantándose nuevamente, digamos, o partiendo de, y en esto sigo teóricamente a Amalia Podetti, a Rodolfo Puig, partiendo de la identidad latinoamericana, pensando en la unidad y en la integración regional, no solo en un sentido simbólico, no lo digo solo en ese sentido, es muy importante porque así nació la región, pero sí, digamos, lo voy a hacer más claro, Daniel, creo que es muy importante remarcar la cuestión económica política de la región. Yo en ese sentido, de la manera más contundente, creo que la región tiene que apuntar a un mercado común latinoamericano, con libre comercio puertas adentro y con un fuerte proteccionismo puertas afuera, en este contexto en el que estamos. Porque, a ver, ¿a qué voy con esto? El mundo se viene cerrando. Los países, potencias y no potencias, se vuelven proteccionistas. Argentina en esto patea en contra, se abre de una manera indiscriminada y acrítica, poniendo en jaque sus propios intereses nacionales y atentando así contra los intereses regionales también.
porque un actor clave en la región, no es cualquier actor de Argentina, y en ese sentido, vuelvo a esto que decía. Yo creo que en este contexto en el que estamos, la unidad y la integración son necesarias y urgentes, pero también de parte de los estados nacionales, los gobiernos, tienen que, me parece, voy a ser muy crítico con esto, Daniel, me parece que tienen que empezar también a abrirse a los demás países hacia adentro, porque todavía hay lo que yo veo por lo menos, un estatocentrismo muy fuerte en la región de parte de cada país, y eso lo vemos, por ejemplo, con el Mercosur. Bien. Eso quería apuntar, ¿viste? Ese estatocentrismo, nacionalismo duro, hace también que muchas veces nos miremos del ombligo como nación, cada nación de la región, y dejemos de lado o de vista algo que tiene que ser central, que es la unidad y la integración regional. Sí. Bien, justamente en relación a esto, el informe de Mario Draghi ha sido muy interesante para la Unión Europea porque identifica, en relación a la coyuntura actual de este escenario marcado por la dinámica norteamericana, una tendencia muy particular para Europa. Y se plantea, tenemos problemas con los suministros de minerales críticos porque en el territorio europeo no tenemos esa capacidad natural. Plantea que la Unión Europea tiene un problema en la digitalización porque su infraestructura crítica depende de la infraestructura crítica norteamericana, como también de mucha conectividad de la cadena de suministros que le suministra, valga la redundancia, la República Popular de China. También se suscita un debate muy interesante respecto a la seguridad y defensa del territorio europeo, como también la necesidad de hacer una vez más de vuelta a Europa uno de los lugares fundamentales para la lógica del comercio internacional. Concluyendo, Mario Draghi diciendo, si queremos nosotros abarcar estos 4 problemas estratégicos de la Unión Europea, tenemos que pensar en el proceso cada vez más fuerte de la integración. Es decir, tenemos que integrarnos más porque individualmente no podremos enfrentar este nuevo escenario geopolítico. En relación a esto, es muy curioso cómo tenemos nosotros en América Latina una suerte de políticas exteriores que, como bien lo estabas diciendo, están enfocadas en la lógica estatal y los intereses nacionales en cada uno de los casos, y no de manera concertada pensar a la región. Un ejemplo de ello muy particular es como Colombia, un país que ha sido tradicionalmente vinculado a los intereses norteamericanos y que hace poco tuvo durante más de 15 años o 20 un modelo de vinculación estratégica comercial con los Estados Unidos, vinculado también a bases militares. Actualmente Colombia se vincula a la Ruta de la Seda. En esa lógica argentina, como bien lo estabas diciendo, se aleja de una lógica que venía desarrollando con China para volver a una distancia carnal con los Estados Unidos. Una de las cuestiones que me resulta muy interesante tratar de entender es por qué América Latina no ha logrado desarrollar procesos de integración regional que tengan una lógica heterogénea o que tengan una lógica en donde se pueda pensar las diferencias. En ese sentido, una vez planteando esto de cuál es el escenario en Europa, qué es lo que está pasando en América Latina, quisiera preguntarte, Juan Pablo, ¿cuál es la encrucijada del desarrollo para América Latina? En la medida en la cual seguimos dependiendo de la venta de minerales y de productos agrícolas, o podremos en algún momento romper la dependencia a la hegemonía del comercio internacional, ya sea en su nueva faceta de la Ruta de la Seda o la Franja y la Ruta China, o el tradicional atlantismo que nos plantea una lógica de dependencia, neoliberalismo. ¿Podremos romper esta encrucijada? Qué buena pregunta. Yo en esto voy a ser un poco esperanzador y hasta optimista, sin pecar de ello. Yo creo que sí, y en eso cuando te escuchaba pensaba en varias cuestiones. Esto que mencionabas, el atlantismo occidental, comandado por Estados Unidos, y ¿cómo se llama? El pacifismo por el Pacífico, comandado por la Ruta de la Seda, más precisamente China, para ser claro, suelto sus aliados como tiene Estados Unidos, pero son ahí hoy en día las dos grandes vertientes, geopolítica, económico-política, talazopolíticas, son de Estados Unidos y su atlantismo, y China y su pacifismo. Y en ese sentido, fíjate esto, cómo está el rompecabezas geopolítico de la región en cuanto a esto de la encrucijada del desarrollo latinoamericano, que hace poco, viste que se venía hablando mucho de las crisis institucionales, políticas que tiene el Perú, el golpe de Estado a su presidente, cómo llegó su vicepresidenta a la presidencia de la Nación, Dina Boluarte, acusándola de dictadora, golpista, etcétera, etcétera. Una vez que la presidencia del Perú, presidida conjunturalmente por la señora Boluarte, pacta con China para hacer una de las mayores obras de infraestructura, Daniel, de la región actualmente, no sé si hay algo más grande en la región, quizás solo se compare a este proyecto que en
Nicaragua de un canal como hay en Panamá, como lo hizo Estados Unidos con Panamá. Bueno, más allá de esto, digo, ese hecho, que no fue solo comercial, infraestructural, fue un hecho político, de enorme significación, digamos, para el comercio internacional, y fue China, porque Perú tiene salida al Pacífico y China maneja el Pacífico, como Estados Unidos todavía el Atlántico, si bien es cierto que el Pacífico ha disputado también por Estados Unidos, pero aún así, digo, este fue un hecho político de tal envergadura que una vez que pasó eso, se dejó de hablar de las crisis institucionales políticas del Perú, se dejó de hablar de la dictadura de la señora Boluarte, etcétera, etcétera. Ese hecho opacó, eclipsó toda esta otra retórica. Y un hecho trascendental, de mi punto de vista, y en esto soy muy pragmático, Daniel, para el desarrollo de la región, digamos, tener una salida al Pacífico de parte de un país hermano como el Perú. Después podemos discutir su tipo de gobierno y qué intereses nacionales y regionales tiene, pero por lo pronto, una obra de infraestructura de esa manera, donde no hay una injerencia de China como al estilo estadounidense, lo que no quiere decir que no haya injerencia, ¿no? Porque China es una potencia, y en ese sentido tampoco tenemos que ser ingenuos y pensar que lo hacen de bondadosos que son, digamos. Por supuesto que han realizado semejante obra de infraestructura en pos de sus intereses nacionales y también regionales, porque China es un país que permanentemente está pensando no solo en clave nacional y global, sino también en clave regional, ahí en su entorno, la región asiática, porque por supuesto, tiene otros dos gigantes que le disputan poder y hegemonía, que son Japón y Corea del Sur, pero bueno, más allá de este paréntesis, volviendo a la cuestión de la encrucijada del desarrollo en Latinoamérica, yo creo que la región en ese sentido, relacionando con esto que estamos hablando, digamos, de la falta de cesión de soberanía nacional estatal para poder constituir, Daniel, primero constituir y luego consolidar una soberanía regional. Por supuesto que uno escucha esto y va a decir, Juan Pablo está pensando en clave de la Unión Europea. Vos mencionabas la Unión Europea en tu alocución. Sí, por supuesto que tiene que ver con eso, porque la Unión Europea, una vez que se constituye como tal, Tratado de Roma primero, Tratado de Maastricht después, tuvo que llevar adelante, no solo en sentido teórico, sino práctico, fáctico, la cesión de soberanía nacional estatal para constituir y consolidar una soberanía regional llamada Unión Europea, con una comunidad económica, por supuesto. Y es algo que en Latinoamérica está pendiente, porque todavía hay mucho recelo estatal nacional. Un ejemplo claro de eso, bueno, las instituciones regionales que han habido o que existen aún, por ejemplo, el Mercosur, que son 4 miembros plenos y 3 asociados. Bueno, es un claro ejemplo, como también la UNASUR, como también la CELAC, por citar solo 3, de falta de cesión de soberanía estatal nacional en pos de una soberanía regional. Y eso impide el desarrollo de la región, Daniel, porque tenemos tantas cosas en común, por citar solo una, la lengua. La mayoría de los países de la región hablamos el español, el castellano, excepto Brasil, que habla el portugués, y algunos otros países de la región que hablan el francés o el holandés o el mismo inglés. Más allá de eso, es una región que tiene una lengua prácticamente común, o mayoritariamente común, como el español, el castellano. Digo, si nos vamos a comparar con Europa, hay tantas lenguas en Europa como países hay prácticamente, más allá de la hegemonía del inglés, el francés, el alemán. Es un país con una diversidad lingüística muy preponderante y muy importante, cosa que no ocurre en nuestra región. Y en ese sentido yo creo, Daniel, para concluir con la respuesta, que la encrucijada del desarrollo está, digamos, en plantear los objetivos y las metas comunes que tenemos, no solo la lengua, que es fundamental, sino también la cesión de soberanía nacional estatal en pos de una soberanía regional, donde para esto hay que aplacar los egos nacionales, los egos estatales, nacionales, por llamarlo de algún modo. Pero vuelvo a esto, yo tengo esperanza, tengo optimismo, Daniel, en que la región apunta a esto, y en esto quizás ahora con lo que voy a decir va a sonar un poco místico. Un argentino llamado Benjamín Solari Parravicini, lamentablemente muy citado por el gobierno nacional argentino en curso, planteaba en sus escritos denominados proféticos en los años 30 del siglo XX, que Argentina, más precisamente la región latinoamericana, digamos, va a ser una región señera y hasta faro en el mundo por sus condiciones, su riqueza cultural, material. Y en ese sentido yo creo que es cuestión de tiempo y de organización, por supuesto, organización sobre todo, de que las generaciones actuales y venideras apuesten a
a la constitución y consolidación de una soberanía regional con intereses regionales comunes a los distintos países hermanos que conforman la región. Muy interesante la reflexión respecto a la posibilidad de pensar el futuro. Volviendo al presente, me gustaría que hicieras una descripción de cómo podemos pensar la geopolítica de la región, teniendo en cuenta que tenemos intereses atlantistas en Argentina, intereses tal vez de un poco disruptivos en el caso brasilero, intereses estratégicos, como bien lo hablábamos ahora con el nuevo puerto de Chancay en Perú, y fundamentalmente una de las regiones que ha tenido, digámoslo, como paradigma al modelo de desarrollo económico que ha sido Chile, que actualmente se encuentra en un proceso muy particular porque tiene muchísimo interés la derecha de volver al país y teniendo presente que que Chile ha tenido una muy particular vinculación tanto con Norteamérica y en esta última faceta con la República Popular de China. Así que bueno, me gustaría que nos dieras tu perspectiva de cómo podríamos tratar de entender esa complejidad que nos caracteriza en el escenario actual geopolítico que es muy, muy particular. Claro, sí, Daniel, fíjate que geopolíticamente la región en este momento se encuentra en un estado de disonancia o disonancias, por esto que estabas con gran claridad hablando, el caso de Chile, de Colombia, el caso de Brasil me parece paradigmático hoy en día porque, bueno, es un país que con su actual gobierno, hay que subrayar eso, viene propendiendo a la unidad y a la integración regional, en clave geopolítica, permanentemente se ofrece como, digamos, por decirlo de alguna manera, aglutinador de intereses. Yo creo que en eso el mismo Lula ha dicho en más de una oportunidad, públicamente, que Brasil no ocupó, ni ocupa, ni tiene que ocupar el rol de hegemón, o hegemono, digamos, del que detenta ejerce hegemonía en la región, sino que más bien tiene que ir por él una forma de asociacionismo, asociativismo, digamos, liderando, pero no solo con otros países, la unidad y la integración regional, y para mí la clave geopolítica está justamente en reactivar las instituciones regionales, fortalecerlas, pero no solo en un sentido simbólico, Daniel, como vienen teniendo, digo, pensemos, por ejemplo, UNASUR y CELAC hoy en día son dos sellos cargados de retórica, de simbolismo, pero políticamente vacíos, lamentablemente. Lamentablemente vacíos porque no piensan en clave geopolítica, no piensan en clave de aunar intereses nacionales para justamente conformar intereses que se sinteticen en intereses regionales. Y eso hace que la región hoy en día, pensando en clave geopolítica, yo decía, hay disonancias, pero esté también desarmada, desarticulada. No nos olvidemos que tenemos una Argentina, un gobierno, un Estado Nacional argentino que permanentemente le da la espalda a la región. No le interesa pensar en clave regional latinoamericana caribeña. Permanentemente está diciendo que su máximo aliado es Estados Unidos, primero, y en segundo lugar Israel. Y en ese sentido, quienes hoy en día están pensando en clave regional, por lo menos retóricamente, pero no pueden hacer mucho fácticamente, porque falta voluntad política, falta determinación política. Tenemos a Brasil, a Colombia, a Chile y a México, digamos que de algún modo patean para el mismo lado, pero no pueden concretar, digamos, una alianza que tenga, digamos, un sentido fáctico, no solo retórico, discursivo, más allá de que los mandatarios de estos países, de Petro a Boric, a Lula y a Sheinbaum, permanentemente están hablando de la importancia de la unidad y la integración regional. Si eso no redunda, Daniel, en políticas, acciones políticas que fortalezcan la región hacia adentro y hacia afuera, existe como vos el puerto de Chancay en Perú. Pero bueno, no deja de ser más una relación bilateral Perú-China que regional. ¿Me explico, Daniel? Y en esto no estoy criticando o denotando a la presidencia de la señora Boluarte, a la presidencia del Perú. No, a lo que voy es que Latinoamérica, en este sentido, todavía, por este recelo que hay, estos egos nacionales que hay, todavía prefiere pactar tratados, llevar adelante tratados bilaterales. El caso de Perú con China es paradigmático, pero no nos olvidemos de Chile. Vos mencionabas a Chile hace un rato. Chile está lleno de TLC, de Tratado de Libre Comercio con China. Desde los últimos años, Daniel, pero no solo con un gobierno de centro-izquierda como el de Boric, con Bachelet también del mismo signo político, con Piñera del signo político contrario. En los últimos 20 años,
hablando así a grandes rasgos, Chile no ha parado de fortalecer su relación bilateral con China. También, digamos, al igual que el Perú, no digo espalda de la región, pero como sin importarle, digamos, el enclave geopolítico regional, no quiero decir que no lo tengan en cuenta, ¿no? Pero a la hora de lo fáctico, digamos, de llevar adelante acciones políticas concretas, y bueno, sigue pasando esto, ¿eh? Brasil no está alejado de esto tampoco, pasa que, por supuesto, con el actual gobierno, por lo menos, está tratando Lula de su lugar de ser lo más regional posible. Aún así, como te digo, Daniel, si esto no se concerta, digamos, en articulaciones concretas con los demás países, a ver, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, le va a interesar, digamos, establecer acuerdos regionales con Latinoamérica, ¿no? Pero por una cuestión, como decíamos, mientras no haya una cesión de soberanía estatal nacional a la región, a la constitución de soberanía regional, esto va a seguir pasando. Y en ese sentido, en clave geopolítica, veo, como te digo, veo una situación de disonancia y ¿cómo decirlo?, de división o de fractura. Acá en Argentina se habla mucho de grieta. Bueno, de alguna forma, la región latinoamericana en clave geopolítica está agrietada y esto viene hace unos años, ¿no? Por lo menos yo estimo, también hablando de grandes rasgos, por lo menos desde el 2012, 13, o sea, hace poco más de 10 años en la región, acaece esta situación negativa y hasta te diría en contra de nuestros intereses de división, fragmentación geopolítica, que bueno, que por más que haya contigo gobiernos que estén en una misma consonancia, no deja de ser algo, como te decía, retórico, y acá lo que falta son acciones prácticas. Que vuelvan a generar una geopolítica digamos, donde no solo se discutan intereses comunes, sino se llevan adelante acciones políticas que beneficien a la región en su conjunto y no a las partes, digamos, a los países nada más. A eso voy. Muy bien, muy bien. Hemos llegado a una conclusión muy particular, que es esta, en donde los países solos nos proponen una lógica muy particular en un mundo fragmentado, multipolar, en donde América Latina tiene que integrarse para poder pensar en bloque su nueva vinculación en esta nueva faceta de la geopolítica. Juan Pablo, ha sido un placer tenerte en el canal. Yo le recuerdo a la comunidad que nos sigan, que se suscriban a Matriz de Opinión, con el apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, el apoyo técnico de K Estudios y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Te saludo desde Buenos Aires, Juan Pablo, ha sido un placer. En esta semana intentaremos continuar con la región latinoamericana, de vuelta con Juan Pablo. Le recuerdo a la comunidad nuevamente que se suscriba al canal y nuevamente al apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Juan Pablo, muchas gracias, y esta semana retomaremos nuestra conversación porque quedó corto el tiempo. Muchas gracias a vos, Daniel, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de Matriz de Opinión, al Centro de Estudios de Desarrollo Integral, a la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto, continuaremos en la segunda parte. Un placer dialogar, conversar contigo, y bueno, espero pronto a que volvamos a conversar sobre Latinoamérica y el mundo. Sí, señor, será justamente esta semana. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a la gente que nos ve en diferido y en vivo. Hasta luego. Muchas gracias, abrazos para todos.